Buenas noches, queridas estudiantes. Les he organizado este pequeño tutorial para contarles un poco acerca de los trastornos que podemos encontrar en los niños. En esta primera instancia vamos a abordar los trastornos del lenguaje o los trastornos del habla. Recordemos que el lenguaje oral es ese instrumento complejo de ese sistema de comunicación empleado por el ser humano para relacionarse con las demás personas. Ese lenguaje puede ser verbal, no verbal. Sin embargo, nosotros estamos en una sociedad donde el lenguaje se aprecia más por medio por medio de la oralidad. Es algo que nosotros los educadores tenemos que entrar a cambiar esos paradigmas en nuestras aulas, intentando hacer que la sociedad se vuelva inclusiva y podamos manejar diferentes tipos de lenguaje para toda la población que forma parte de nuestra diversidad. Bien, eh, este desarrollo del lenguaje comienza desde las primeras semanas del bebé. Es donde el niño es capaz de relacionarse o de comunicarse, donde percibe esos sentimientos, esas sensaciones, esos deseos, es cuando llora y emite esos sonidos para informar o para expresar su sentir en ese momento. Bien, la primera fase o como el niño o como están diseñadas las aulas regulares en nuestro país, eh, nos indica que el niño aprende a comunicarse por medio de la vía oral, asociando ese lenguaje con personas, con objetos y con situaciones. Bien, repito, el niño aprende a relacionarse o aprende a comunicarse por medio de esa vía oral. Eh, Esto lo hace a través de las relaciones que establece entre las personas, los objetos y las situaciones. Bien, pero hay que tener en cuenta que el ritmo de aprendizaje del lenguaje siempre es distinto en cada niño. Bien, y es donde hay que tener en cuenta ciertas líneas o ciertos márgenes donde nosotros podemos entrar a decir que esa evolución es normal o creemos que hay algún tipo de alteración. Para eso nos apoyamos en la escala abreviada del desarrollo. Ahí nos está mostrando, digamos, como los diferentes niveles, comillas, normales que se pueden llegar a tener en cuenta. Porque en nuestro país y constitucionalmente los niños tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Estilos, recuerden, el niño puede aprender visual, oral, o puede ser auditivo, o puede ser táctil, en fin, el niño tiene su manera y su modo de aprender. Y nosotros, los profesores, tenemos que encontrar esos modos y respetar los diferentes ritmos de aprendizaje de cada individuo, porque cada niño es un sujeto de derechos. Bien, eh, los trastornos del habla, digamos que pueden estar asociados a diferentes afecciones. Bien, ellos se caracterizan por esa dificultad que presenta el individuo para comunicarse mediante el lenguaje oral específicamente. Las alteraciones del lenguaje oral o del trastorno del habla más frecuentes son la dislalia, la dislexia y la tartamudez. Casos excepcionales, por ejemplo, como la disfasia, que es un trastorno severo del lenguaje que involucra tanto la comprensión como la producción de este mismo lenguaje. Es decir, el niño presenta una expresión poco fluida, tiene esas distorsiones fonológicas,
eh, presenta evidentemente una falta gramática y esas causas son difíciles explicarlas, digamos que en un primer plano, porque las causas normalmente vienen asociadas a, digamos, como a otro tipo de problemas que puede tener el niño, tanto sensoriales, tanto neurológicos, y para eso tienen que estar siendo, o para ello es importante que sean valorados por un especialista, el cual puede decir si el niño está presentando algún tipo de síndrome eh, que le está generando este tipo de situación. El tratamiento con el niño se basa en ese acompañamiento que se hace con el especialista, desde la terapia del lenguaje ejercida por una terapista del lenguaje, acompañada por un terapista ocupacional y acompañada desde la pedagogía con un plan de formación académico formativo con miras de objetivos de aprendizaje que permitan una evolución del niño respetando su propia dimensión y teniendo en cuenta ese ritmo y ese estilo de aprendizaje particular que tiene ese individuo. Tenemos otro tipo de trastorno, digamos que es particularmente, digamos que en un grado, podríamos decir que es en un grado alto de alteración del habla, que es la afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje que compromete todos los canales de comunicación. Es decir, ahí ya encontramos la comprensión, la expresión, la lectura y la escritura. Bien, esto puede ser producido por algún tipo de lesión o por algún tipo de daño cerebral. Puede ser después de que el niño ha adquirido el lenguaje, sufre algún tipo de lesión que le genera algo en el cerebro, ¿no?, que le impide evidentemente tener una adquisición o seguir con una fluidez del lenguaje, y sí puede ser diagnosticado con una afasia. Y este tipo de pérdidas de habilidades que ya fueron aprendidas compromete, por supuesto, de ahí para adelante el desarrollo del lenguaje. Hay trastornos neurológicos, incluso genéticos, que pueden llegar a presentarse en la juventud o en la niñez, que no son detectables en el momento del nacimiento. Para ello vuelvo y les digo, es importante que si vemos algún tipo de niño que está presentando algún tipo de dificultad en su comunicación, debe ser valorado por un neurólogo, debe ser valorado por los médicos pertinentes para que le hagan el examen adecuado y puedan identificar si hay una lesión o localicen esa lesión cerebral específica y puedan pues empezar a generar el tratamiento adecuado para el niño. Y nosotros desde la pedagogía, entendiendo las limitaciones del niño, poder generar un plan de formación muy particular para él. Para ello nos podemos acoger y podemos apoyarnos de las escalas de desarrollo, las cuales nos permiten hacer un paso a paso con el niño sin estarlo forzando. Y es una forma fácil de identificar los progresos que este niño puede tener. Bien, volviendo a los trastornos o a estas alteraciones del lenguaje oral, podemos encontrar las dislalia o podemos encontrar la dislalia. La dislalia básicamente es cuando el niño omite ciertos sonidos o los sustituye por otros en forma incorrecta. Por ejemplo, dice
Por ejemplo, dice, al lugar de decir sapo, que es muy frecuente esa palabra en los niños, ellos dicen apo o tapo, es decir, omiten ciertos sonidos o pueden llegar o lo sustituye por otra forma que no era la correcta, pero para ellos es la correcta. Puede generar, o bueno, el niño puede separar las sílabas, ¿cierto? O más bien, es capaz de pronunciar las sílabas por separado correctamente. Es decir, el niño puede decir ta, pa o sa, po, pero en el momento de unirlas para crear la palabra, no es capaz de hacerlo. ¿Bien? Entonces es por eso que el lenguaje puede ser un poco difícil de entender y puede generar inconvenientes en los niños, sobre todo en los niños de 4 o 5 años, que ya empieza a ser más evidente este tipo de trastornos en ellos. El tipo de dislalia son muchas, pueden haber razones fisiológicas, puede ser por inmadurez en los órganos del habla, por eso no hay que preocuparse tanto antes de los 4 años, porque el niño todavía está en un proceso de desarrollo. Sin embargo, después de los 4 años sí es bueno empezar a tener cuidado en eso. Vuelvo y repito, perdón ser tan incisiva, pero hay que tener en cuenta la escala abreviada del desarrollo. La escala nos va a permitir observar si hay algo que no está funcionando en el niño y en qué forma yo puedo empezar a estimularlo. Si ya pasa un tiempo y yo veo que no veo avances en el área de audición lenguaje, que es el área específica de la escala abreviada del desarrollo, ahí es cuando yo puedo hacer la remisión a algún especialista o a pediatría para que haga una valoración médica. Bien, puede ser por razones funcionales, es decir, cuando el niño tiene un defecto en la articulación del lenguaje, también por lo mismo de un funcionamiento anormal en los órganos periféricos del habla. Bueno, a nivel funcional, los niños, digamos que los consonantes que ellos sustituyen o que suelen deformar más en su habla es la R, la S, la Z, la L, la K, la Y y la H. Esas son las consonantes que ellos pueden, que son más frecuentes o son más identificables en las dislalias, que pueden generar de pronto este tipo de situaciones. Bien, bien. El otro trastorno que podemos encontrar es la tartamudez. La tartamudez es la disfluencia más habitual en el lenguaje, específicamente en los niños más pequeños, menores de 4 años, por ejemplo. O más bien, las situaciones que presentan este tipo de caracterización particular o pausada o repetitiva en el ritmo y que evitan esa fluidez verbal, como esa repetición de sílabas indeseable, digamos, tal vez es la manera más adecuada de decirlo, cuando el niño se queda diciendo la misma sílaba, y ta, y es algo indeseable, va a decir tapa, tapa. Ese tipo de repetición indeseable o esas palabras o esas frases que están acompañadas son como unas interrupciones espasmódicas en la conversación, ¿bien? Que producen angustia y son difíciles de controlar en los niños. Hay que tener mucha paciencia, porque muchos niños notan ese tipo de tartamudez
o notan cuando están tartamudeando, y para ellos es difícil el manejo porque obviamente se angustian y no saben cómo manejarlo. Bien, el origen de la tartamudez está en la falta de la coordinación de los movimientos periféricos del habla, pero realmente no hay una causa específica médica que nosotros podamos entrar a poder identificar exactamente por qué. Esto puede estar asociado a muchas cosas, puede ser una alteración en esa disfluencia normal, puede ser cuando el niño está aprendiendo a hablar, bien, le cuesta trabajo seguir esa secuencia porque aprender a hablar y hablar con elocuencia, eso no es tan fácil para ellos. Hay niños que les cuesta un poco más de trabajo. Los niños, para entender lo que están diciendo, pueden repetir los sonidos, las sílabas, las palabras, porque es un aprendizaje. También puede ser cuando el niño está emocionalmente alterado. Para eso tenemos que tener en cuenta que no tiene que ser un niño que tenga un tipo de alteración cognitiva, ¿cierto? Y que específicamente tenga que tener un condicionamiento específico o diagnosticado con algún tipo de alteración para generar la tartamudez, sino que también puede ser que el niño se pone nervioso, está muy contento. A veces los niños, cuando están muy contentos, pueden tartamudear. Puede ser que esté enfadado y no sabe cómo expresar, puede ser que esté cansado, o puede ser cuando lo presionan para hablar. Hay que tener cuidado con eso porque en nuestro país la tartamudez es muy frecuente, y es muy frecuente en especial en casos cuando el niño está emocionalmente alterado, cuando los padres lo presionan para que hable y hable bien, olvidando que el niño está aprendiendo. Eso puede generar muchos traumas y anclajes en el desarrollo del niño, en su mente, y hay que tener cuidado con esas cosas. Sin embargo, también puede ser originado como consecuencia, digamos, algún tipo de síndrome o algún tipo de trastorno que le genera esto, y el niño se intranquiliza cuando va a hablar, tartamudea, y esto forma parte de una consecuencia de algo más macro. La tartamudez, aunque mucha gente dice, o muchos profesionales en la salud, incluso en la educación, pueden decir que es normal, yo no lo dejaría tan a lo normal. Yo pienso que hay que analizar si puede ser algo ambiental. Ambiental me refiero a nivel de familia, a nivel de su entorno educativo. Yo miraría si es que el niño le cuesta trabajo, evidentemente, repetir o tener una fluidez en sus expresiones. Yo entraría a hacer un diario de campo con ese niño para analizar qué puede ser lo que esté sucediendo, porque a veces puede ser un reflejo de maltrato, puede ser reflejo de muchas cosas, porque un niño, si se encuentra dentro de un entorno saludable, no tiene por qué presentar alteraciones emocionales, porque todo el mundo lo respeta como niño. Y si el niño es respetado, querido y aceptado como niño, y si acepta su propio desarrollo, el niño no tiene por qué angustiarse cuando va a hablar. Por eso yo entraría a revisar un poco por qué lo está haciendo, para tener una tranquilidad y saber que de pronto puede ser algo muy pasajero, pero de pronto puede haber algo más profundo, y yo desde la mirada, desde la pedagogía, puedo generar un plan de formación, puedo hacer una remisión a psicología, puedo hacer muchas cosas por ese niño antes de que haya consecuencias un poco más graves. Bien,
Bueno, en realidad en ese tipo de cosas, como en algún momento yo les comentaba, este tipo de trastornos o este tipo de situaciones, digamos que no es bueno eh, juzgar a priori. Obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las apreciaciones que hacemos, porque al no pertenecer al sistema de salud, eh, nuestros comentarios y nuestras apreciaciones no son las más adecuadas. Pero desde la pedagogía, desde hacer un acompañamiento del menor, yo sí puedo llevar un diario de campo, el cual puede generarme evidencias del desarrollo del niño, y ya esto me permite hacer las remisiones oportunas desde una mirada, desde la pedagogía, desde una observación que yo puedo hacer en el aula de clases y que está dentro de mi obligatoriedad al trabajar con menores de edad. Bien, la dislexia, que es otro trastorno es otro trastorno del habla, se caracteriza por esa dificultad para comprender los textos escritos y puede causar problemas de aprendizaje a los afectados. Bien, pero algunas veces un buen tratamiento y adaptado a ese paciente. Recordemos que este tipo de alteraciones convierte a los niños en pacientes porque algún médico o algún especialista lo está viendo y le hace la remisión a la terapia de lenguaje. Bien, puede dar muy buenos resultados. Realmente el pronóstico de la dislexia es muy positivo, porque esa dislexia o ese trastorno o esa dificultad por comprender esos textos escritos, siempre y cuando se tenga en cuenta el ritmo y el estilo de aprendizaje del niño, se haga el acompañamiento médico y de terapia de lenguaje oportuno, el niño puede llevar puede vivir con eso y puede tener, por lo menos, si no una recuperación total, puede llegar a tener un desenvolvimiento en el medio educativo muy positivo. Sin embargo, la dislexia es muy prematuro diagnosticarla, en el caso de nosotros, para la primera infancia, porque vuelvo y digo, los niños, como están en ese proceso de desarrollo, es difícil poder determinar si el niño puede estar diagnosticado con dislexia. Sin embargo, es más frecuente hacer este tipo de diagnósticos o detectar por el grupo de especialistas, incluso por los mismos educadores, este tipo de trastornos. Es más fácil o son detectables de una forma más oportuna entre los 8 y los 12 o 13 años de edad. Pero vuelvo y digo, nosotros podemos trabajar desde la escala abreviada del desarrollo, la cual nos permite observar el proceso del niño. Queridos estudiantes, es nuestra mejor herramienta. Las escalas del desarrollo en primera infancia, como por ejemplo la que estamos trabajando nosotros, están avaladas por la misma UNICEF y nos permiten hacer un seguimiento oportuno de los niños desde todos los campos. De esta manera nosotros no vamos a caer en supuestos, sino que podemos ir generando de pronto algún tipo de proceso de prevención, o podemos hacer una primera observación del niño, perdón. Este tipo de trastornos, digamos, de dislexia, es cuando evidentemente el hemisferio cerebral o el cerebro no es capaz de procesar esa información visual, o esa información visual escrita que ve el niño, o la procesa a una velocidad un poco más, digamos, más lento. Entonces el niño observa, pero al hacer ese procesamiento en su cerebro, no logra hacer esa comprensión. Y entonces por eso es que presenta este tipo
de digamos, de complicaciones. Bien, puede haber también, normalmente la dislexia, aunque no es que sea una norma, pero se puede llegar a encontrar la dislexia acompañada, por ejemplo, de la disgrafía. La disgrafía es esa dificultad de escritura, que básicamente es lo mismo que la dislexia, sino que se traduce a la escritura. Entonces es por eso que el individuo le cuesta trabajo, digamos, como toda esa comprensión de los textos escritos, le cuesta trabajo escribir ese tipo de comprensiones que tiene. Con este tipo de niños, aunque no es muy frecuente que nosotros los vayamos a tener en el aula, porque nosotros no tenemos la responsabilidad de generar una pulidez en la escritura y la lectura como se espera en la básica primaria. Bien, nosotros empezamos a hacer un acompañamiento de letras y hacemos este tipo de acercamientos, entonces no podemos detectar si realmente el niño no sabe o si realmente es que el niño se le dificulta la comprensión o está dentro de su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Sin embargo, nosotros podemos determinar si es evidente el niño, utilizamos todos los recursos que estén a nuestro alrededor, toda la parte visual, podemos trabajar con los bits de lectura, con los bits de inteligencia, cuando empezamos a generar en ellos ese acompañamiento de la escritura desde un proceso neurológico, nosotros sí podemos entrar a detectar a través de estos programas neurológicos si el niño de pronto puede tener algún tipo de afectación neurofisiológica. Para eso nos podemos apoyar de la escala abreviada y de la escala del desarrollo neurológico Bayley, que va hasta los 2 años. Esto nos permite ver si la madurez de ese sistema nervioso va más lento o por otro lado no se está desarrollando. Bien, por eso es que la escala del desarrollo neurológico Bayley es vital, porque esa es la que nos permite determinar el desarrollo neurológico del niño y va hasta los 2 años, pues cuando finaliza su proceso de mielinización. Bien, entonces es importante que desde ya empecemos a hacerle las valoraciones a los niños y empecemos a observar en ellos este tipo de procesos. Realmente en la etapa de la pedagogía infantil o preescolar o bueno, o educación inicial, nosotros lo que hacemos es una observación activa del niño y oportuna, porque en nuestras manos sí tenemos grandes responsabilidades y podemos generar cambios o podemos generar procesos de mejora en los niños si empezamos a detectar cosas. Bien, también la dislexia, al igual que la disgrafia, puede ser también por factores psicológicos, debido a tensiones, a presiones que influyen en ese progreso del trastorno. El niño se puede sentir presionado para leer, se puede sentir presionado para escribir, o no entiende porque lo ponen a escribir en un método que no es el adecuado para él. Hay que, nuevamente, perdón ser tan incisiva, hay que recordar que los niños tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Bien, no todos los niños aprenden igual, todos los niños aprenden distinto. Y eso es algo que nosotros tenemos que entrar a valorar y por eso es importante generar planes de formación por cada uno de los niños que tenemos a cargo. Esa es la manera óptima y más segura de poder garantizar un aprendizaje adecuado para cada uno de los sujetos. Bien, básicamente esos son como los trastornos del habla más frecuentes por lo menos en la primera infancia que podemos entrar a detectar y a observar.